¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Yo absolutamente emocionada porque os he traído a uno de los sitios cuna de Asturias y cuna de España, el monasterio y también el parador de San Pedro de Villanueva, donde Fabila reposa, donde Alfonso I el Católico reposa. ¿Quiénes son? Dos reyes asturianos. Eso, junto con todas las maravillas de este fantástico parador, será hoy nuestro secreto más histórico y especial. Vamos con él. Aunque estamos paseando por el claustro que es del siglo XVII, vamos a dirigirnos a la zona de los vestigios que se conservan, los vestigios románicos, aunque realmente no se olviden que aquí, no os olvidéis que aquí debajo subyace ese origen, ese monasterio original que el rey Alfonso I el Católico y su esposa Ermesinda, hermana de Fabila, fundan en el año 746. El parador de San Pedro de Villanueva atesora varios premios, entre ellos el de Amigos de Paradores, recientemente otorgado, y también, por supuesto, atesora numerosos vestigios. Los que podemos ver son, por ejemplo, estos que se muestran y que son restos del antiguo claustro románico del siglo XII, que además está abundada esta información por la gran cantidad de vestigios, ¿no?, de cerámica y de monedas, cientos de vestigios, cientos de restos que se han encontrado en el entorno de este yacimiento. Sin duda que pasearse por el claustro renacentista de este parador es absolutamente un paso por el tiempo, ¿no? Un recorrido por el paso del tiempo, con todas estas laudes funerarias rescatadas de esos vestigios, ese cementerio del siglo XII, con todo tipo de detalles decorativos, flores tetrapétalas, rombos, dientes de león e incluso en alguna ocasión formas antropomorfas. Aquí vemos dos piezas muy interesantes con ese habitual taqueado jaqués que se encuentra en las iglesias del Camino de Santiago y que es herencia de Jaca Huesca. Estamos ante la antigua puerta de acceso desde el claustro a la iglesia. Los monjes, que eran benedictinos, no tenían por qué salir fuera para acceder a la iglesia, como luego veremos en otro momento. Sí que lo hacían a través de esta portada, que en su momento se cegó y que luego posteriormente ya fue abierta. En el siglo XVIII se cierra el acceso y en los años 90 se vuelve a abrir, se recupera con toda esa línea de imposta, de taqueado jaqués y esos dos capiteles que ofrecen diferentes formas zoomorfas y un poco más ornamentales. Vamos a dirigirnos en este precioso parador, es uno de los mejores de España, sin duda que sí, del norte de España y de España sin duda, hacia lo que es un poco el emblema más claro de ese antiguo panteón donde estuvo enterrado Alfonso I el Católico, que yace junto con su suegro Pelayo actualmente en la cueva de Covadonga, la Santa Cueva de la Santina de Covadonga. Sin duda que Secretos de Asturias está en este momento en un lugar histórico, el antiguo panteón donde yació Alfonso I el Católico y su esposa Ermesinda, hermana de Pelayo, que después fueron trasladados, como acabamos de decir, a la Santa Cueva de Covadonga en el siglo XIII con el rey bajo el reinado de Alfonso X el Sabio. También aquí los benedictinos hacían sus lecturas y también tenían una especie de acceso privilegiado hacia la zona de la capilla, una capilla bellísima actualmente, dividida en una nave con esa cabecera románica y con el cuerpo ya transformado en etapa barroca. Pues ya sabéis que en Secretos de Asturias siempre nos rodeamos de lo mejor, no solo de los sitios, sino de las personas que más nos tienen que aportar. Y es que en este caso, nadie mejor que el director de este parador, que es Ignacio Bosch. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Nos encanta que nos acompañes una vez más, ya han sido en varias ocasiones, ya como director de este parador en el año 2013, sí. ¿no? Llevas ya 11, 12 años, va a hacer, ¿no? Sí, la verdad que muy contento y muy orgulloso de ser el director de este parador tan histórico, tan importante para la red y tan relevante para la historia de Asturias. Y tan premiado, ¿eh? Sí, también. Amigos de Paradores, ¿qué más?
Bueno, sí, hemos tenido algunos reconocimientos por parte de los clientes, en los premios de TripAdvisor 2 años, los premios de la revista Viajar. Lo importante en este caso es que siempre los dos paradores asturianos, tanto Corias como Cangas de Onís, siempre están en los puestos de cabeza de los rankings de los paradores más aceptados por los clientes, y yo creo que eso siempre tiene que ver con la afabilidad y la amabilidad de Asturias. Y con que tenemos en Asturias la raíz de España, de la España cristiana. Ahora me vas a contar dónde estamos. Es absolutamente maravilloso cómo tenéis de conservado esta parte de la arquería, ¿no? Que da acceso al antiguo panteón, y después todo esto que fue. Cuéntame, Ignacio. Bueno, pues originalmente por la toponimia del nombre, se llama Capilla de San Miguel, por los escritos del monasterio donde los monjes tenían que rezar por el alma del rey fundador, pues se considera que el espacio donde estuvo enterrado el rey Alfonso I y Ermesinda era este lugar. Cuando los restos se sumaron y se llevaron a Covadonga por parte del rey Alfonso X, pues se convierte en la sala capitular. Es un impecable románico bizantino el que tenéis, ¿no? Sí, es una portada, yo creo que de las más bellas que tenemos en Asturias, de este estilo románico, siglo XII, bueno, una triple arcada preciosa que todo el mundo en el pueblo de Villanueva conoce siempre como la entrada al palacio, por ese palacio del rey Fabila, que se supone que estaba aquí. Vamos a contaros más cosas aquí en Secretos de Asturias. ¿Vamos allá? Bueno, vamos a entrar en el claustro, moderno, claro, porque moderno porque la parte baja es un arco de medio punto, muy interesante, pero la parte alta es un arco carpanel. A mí siempre me llamó la atención, Ignacio, qué sencillo es este claustro, ¿no? Estos arcos, estas arcadas. Sí, yo creo que es muy bello por su sencillez, aunque no era lo que los monjes en un primer momento tenían la intención de hacer. Los documentos que hay sobre la obra eran unos arcos mucho más trabajados, mucho más complejos. Sí. Pero al final probablemente, según los investigadores, por un tema económico se simplificó. También afectó a la capilla. También afectó a la capilla, sí, a la capilla, a la parte del siglo XVII. ¿Me vas a contar algo, por favor, ahora de la torre? Sí. Porque la torre en un principio era románica, como era la iglesia, ¿no? Pero esto que vemos aquí, por cierto, sin una campana, y me contarás, es del siglo XVII como el resto del claustro. Sí, probablemente sustituía no a una torre, sino una espadaña, pero es del siglo XVII, sí, es posterior. ¿Qué pasa con las campanas? Bueno, cuando se recupera el edificio para ser parador, ya faltaban 2 de las 4 campanas que había. Campanas, como ¿Hablamos sabes, de los años? En los años 90. Eso es, porque esto comenzó a funcionar en el 95, ¿no? En el 98 es 98. Cuando es la apertura, en el 95 empiezan las obras, y en el 98 es cuando se inaugura el parador. O sea que faltaban las campanas. Sí, faltaban 2 de las campanas, muy importantes por el vínculo con el río y el campano. Claro. Y en este caso, bueno, pues tenemos un proyecto muy bonito que con todas las visitas guiadas que hacemos, toda la gente que nos visita, pues están ahí dando donativos para intentar comprarlas, y estamos bien enfocados para la primera. Pero por favor, hay que donar para comprar esa campana, aunque sea la primera. Luego vamos a hablar a nuestros seguidores de todas las actividades que tiene este parador, que tenéis, que no paráis, ¿no? Que tenéis un montón de cosas muy, muy interesantes. Así es. Estoy muy emocionada, Ignacio, porque estamos en las habitaciones, lógicamente el claustro alto, de los monjes, ¿no? Sí. O bueno, vamos ahora a conocer la del abad en concreto. Vamos a ver la celda del abad, sí. Porque aquí, mirad, digo yo, al director, mirad, seguidores, ¿qué río es ese? Pues es el río Sella, ¿no? El río Sella, sí, sí. El meandro que hace justamente donde está ubicado el monasterio, para la gestión y el control de su uso, de la pesca. Claro, porque el abad se agenció la mejor, que por cierto, las habitaciones las hacían, parece ser las familias, ¿no? Sí, está ese criterio de que dependiendo un poco la riqueza de la familia, pues la superficie, las comodidades eran unas u otras porque las pagaban las familias. Sí. Y el abad dijo: a mí me gusta esta esquina donde domino en derredor. Tal cual, claro, para controlar la pesca hay documentadas muchas denuncias a furtivos. Vamos a conocerla, si te parece. Vamos allá.
Vaya, vaya con las habitaciones que tenéis. ¿Cuántas, por cierto, en el Parador? En el Parador hay 64 en total. 11 aquí en este espacio de las antiguas celdas del monasterio, y otras 53 en lo que era el espacio de las caballerizas del monasterio. Como vemos, es una habitación, esto es una suite, ¿no? Sí, es una habitación especial, ¿no? Tanto por el lugar donde se ubica, al ser la antigua celda que ocupaba el abad, como también por las dimensiones y la visibilidad que se tiene sobre todo el río. Por cierto, ¿os suena el campanú? Bueno, pues no vamos a entrar en polémica cornellana, porque además también nos iremos por allí, pero Cornellana o Cangas d'Onís, San Pedro de Villanueva, sois los un poco precursores del campanú, ¿no? Que fue pues ese primer salmón que se pesca en la temporada, todos los pescadores lo saben, a partir del 19 de marzo me parece que se abre la temporada. Entonces el pescar el campanú de Sella es el colmo. Claro, tradición totalmente benedictina, ¿no? Los dos monasterios hacían sonar el campanú, la campana, para anunciar la pesca. Y ahí iban los vecinos a pescar, que tenían que pagar tributos, por lo tanto era una llamada a la pesca. Por eso el abad elige también, como lo hemos dicho antes, esta habitación para controlar el tema de la pesca. Claro, ellos tenían la gestión diferida del río, por lo tanto controlaban la pesca, los molinos y los puentes, el pontado, y por lo tanto cobraban por ello y no querían que nadie pescase sin su consentimiento. Por lo tanto había un control del río y, bueno, documentadas denuncias a furtivos. Bueno, una de las sorpresas de este parador es el pozo. Sí. Este pozo que, bueno, me acabas de comentar que está como recolocado, ¿no? Sí, este pozo originalmente se descubre, se pone en valor con las obras de recuperación del parador del año 95-98. Sí. Y bueno, pues se encuentra como resto arqueológico y se decide reubicar porque donde estaba originalmente la construcción no tenía sentido su exposición. Y se decidió piedra por piedra reubicar a este espacio. Que por cierto, hay un goteo así como muy relajante, que es agua pluvial, ¿no? Claro, de los propios manantiales que desembocan en nuestro río. ¿Hacéis algo aquí en este entorno? Aquí se hacen muchas cosas. Se han hecho masajes relajantes, se hacen eventos gastronómicos, es un espacio y cenas únicas, ¿no? Muy bonitas, claro. Bueno, estamos en invierno, sí. Ignacio, entonces bueno, se ve un poquito la cosa, los árboles que no están frondosos, claro. Pero imaginaros esto por el verano, por la primavera, el otoño. El otoño tiene que ser espectacular. Precioso. El río Sella, a nuestra derecha, ¿no es así? Así es. Que controlaba el abad. Tal cual. Y atención a esa zona espectacular que es el restaurante con ese invernadero que habéis hecho recientemente. Sí, intentamos sacar nuestro espacio de restauración hacia el jardín, que es lo que apetece, hacia el río, y se construyó este invernadero de acero corten, que es nuestro invernadero del Sella, que es el restaurante que tiene el parador. Ahora hablamos de las cosas maravillosas que se pueden probar aquí. Por cierto, los monjes hicieron el monasterio estaba más retranqueado, pero con el paso del tiempo se decidió, por los motivos que sea, acercarlo al río, ¿no es así? Bueno, vamos a ir despidiéndonos, Ignacio, y me has traído, vengo contigo encantada, a este rincón tan precioso que es la cocina, ¿no? Sí, la antigua cocina del monasterio, ¿De verdad? El antiguo yar. ¿De verdad? Sí. Este es el antiguo yar donde los monjes cocinaban. Tenían el refectorio justo al lado, que es ahora nuestro bar de quesos asturianos, y al lado donde estaba el semanero de cocina que preparaba la comida para los monjes. Bueno, a 60 metros sobre el nivel del mar, a poquísimos kilómetros de la capital del Reino de Asturias, cristiana, la España cristiana, los lagos de Covadonga, picos de Europa, el mar. ¿Qué más se puede pedir, aparte de todo lo que ofrecéis aquí en el Parador, no es así? Que estáis continuamente ofreciendo cultura. Sí, una de las misiones que tiene Paradores es aportar valor al territorio, y aquí entendemos que la aportación de la cultura pues es un buen arraigo para el desarrollo. Tenéis una biblioteca espectacular. Sí, una biblioteca donde todos los viernes, la Biblioteca Dulce María Prida, junto con la Universidad de Oviedo, pues hacemos actividad cultural de ponencias. Hacen unas 30-35 ponencias al año. ¿Tenéis música? La música es un gran elemento vertebrador de la cultura para nosotros, y tenemos dos festivales. El de verano es los Atardeceres Mágicos en el claustro, donde hay música de todo tipo en el claustro
barroco del monasterio, y luego en Navidad, desde hace 25 años, se celebra el ciclo de conciertos corales Ramón Prada Vicente, donde pasan todos los coros de Asturias. Este año 18 conciertos. ¿Qué más queréis para venir aquí a este parador, ¿no? Y quedaros aquí, pues, lo que cada uno necesite. Muchísimas gracias, Ignacio Bosch, por estar con nosotros toda esta mañana y por contarnos también todos los secretos, que muchos conocen, pero que nos gusta que nuestros seguidores conozcan también de este parador de San Pedro de Villanueva en Cangas de Onís. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el martes que viene con más secretos insuperables. Lo intentaremos. Hasta pronto.